En la edición matutina de Telemetro Reporta. Oiga, hay un tema que llama poderosamente la atención, eliminación del Fondo Solidario en su momento, pero una ley de intereses preferenciales que todavía no se hacen esas reformas pertinentes al caso. Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda, nos acompaña en esta mañana. Hay mucha expectativa y también una petición muy formal de qué va a pasar con este tema. Hay una parte de los promotores que dice que hay tantos proyectos que están suspendidos y ese panameño que no logra, porque los bancos han bloqueado, han suspendido precisamente pues este beneficio para adquirir una vivienda. ¿En qué escenario nos encontramos en este momento? Elisa, buen día. Muy buenos días. Bueno, estamos en un escenario lleno de dificultades, pero yo pienso que las dificultades deben convertirse en oportunidades. Y tenemos que ver con luces largas lo que le pasa al sector construcción, en particular al sector construcción de vivienda, porque cuando hablamos de construcción de vivienda no nos estamos refiriendo a concreto y acero en paredes, estamos hablando de un tema que incluye la paz social de este país. Y muchas veces digo paz social y la gente se me queda que, bueno, es que esta gente se la pasa ganando dinero, sí, pero fíjense, un fenómeno que se dio este fin de semana, una feria inmobiliaria muy importante de Panamá, una gran afluencia de personas, de familias, pero lamentablemente muchas de ellas no calificaban para ese nuevo hogar. ¿Y por qué no calificaban? Porque las reglas del juego cambiaron. Se suspendió el programa del bono solidario, que había sido muy bueno, si lo vemos desde el punto de vista del beneficio del cliente, el beneficio de Juan, de Pedro, de María, que tenía un bono de $10,000 para pagar sus viviendas hasta $70,000, o sea, puede ser una vivienda de 50, de 60, de 70, se le reducía $10,000 que el Estado, el gobierno, le ponía como abono inicial de su vivienda, y la persona contrataba un préstamo. Por ejemplo, si la casa valía $60,000, solamente iba a contratar un préstamo hipotecario por $50,000. Evidentemente esto hacía que familias con un ingreso de $600 calificaban para un préstamo hipotecario. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esas reglas del juego cambian. Se suspende el programa porque era insostenible en el tiempo, y lo entendemos perfectamente. Por más de 3 y 4 años no se pagó ese abono inicial. Existía en un papel, pero no existía el dinero líquido que tenía que sacar el gobierno para pagarlo. Se volvió insostenible. Los bancos perdieron el interés también de prestar en ese segmento, y eso es importante decirlo. Evidentemente, ¿por qué? Porque a ellos tampoco se les pagaba el interés preferencial. Son dos programas: bono solidario, interés preferencial. Son dos cosas. Entonces, el interés preferencial, que sigue vigente, donde se eliminaron dos segmentos, el de 120 a 150 de valor de las propiedades, y de 150 a 180 para apartamentos en ciertas áreas de Panamá. Eso ya terminó, vencieron, no se van a renovar. Nosotros estamos conscientes de eso, y lo que estamos apelando es que, si bien aún está vigente, el bono ya se fue, no regresa, olvídense del bono, eso no viene. Pero está vigente la ley de interés preferencial. Esa ley, otro de los factores que están dentro de esa ley, vence en agosto de este año. Y finaliza esta ley en diciembre del 2025. Pero lo cierto es que en este momento, todas esas personas que están tratando de conseguir una nueva casa no son objeto de crédito. ¿Qué piden ustedes, Elisa? Bueno, nuestra solicitud es, entendiendo que la ley está vigente, que es una ley que ha sido exitosa desde el 85, donde se dio esta ley precisamente para incentivar la inversión y para subsidiar a los panameños para que compraran su primera vivienda. Ha sido una ley exitosa. Sigamos con la ley. ¿Por qué la ley? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo de la ley? ¿Por qué queremos una modificación antes de que venza? Porque ese segmento hasta $70,000, donde compraba esa familia de $600 de ingreso, máximos de $2,000 de ingreso familiar, esa familia junta no tiene ahora ese beneficio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer que sigan optando por una vivienda? Que ese segmento sea cubierto con un interés preferencial especial que le permita a esa familia seguir pagando una letra, por ejemplo, de $176, $177, un poquito más, un poquito menos, que era lo que pagaba con bono solidario. El bono solidario no está, pero tenemos que buscarle alternativas. ¿Y por qué hay que buscarle alternativas? Señores, porque ese montón de gente buscando el fin de semana en donde vivir, ¿sabes qué pasa? Que esas familias son déficit habitacional, necesitan un hogar.
Y si no lo consiguen en la parte formal, créame que puede ser que lo busquen en la informalidad. La deuda que tiene el gobierno con los promotores de vivienda, ¿se comprometió la actual administración a pagarla? ¿Qué tanto se ha avanzado en esa línea? Mire, en la última reunión que nosotros sostuvimos con el ministro de el MIBIOT y con el ministro de Economía y Finanzas y los viceministros, nos hablaron de 36 millones que se habían pagado de los casi 120 millones que se adeudaban. Vuelvo a decirlo, esa deuda es heredada, no se generó en este periodo, pero lamentablemente hay que cubrirla, alguien tiene que pagarla. Eso desalienta la inversión. Tenemos en este momento 75 proyectos solamente desde el punto de vista de CAPAC y del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda con Vivienda, están parados. Es decir, ya habían comenzado, pero no se han continuado. Y lo más triste es que se han perdido en ese camino, en estos últimos meses, 5.400 empleos directos. Si vamos a las estadísticas globales, el sector construcción ha perdido en los últimos meses más de 14.000 empleos, sin considerar todo lo que tiene que ver con inmobiliarias. Fíjese, esta es la parte administrativa, son otros 4.000 y tantos empleos. Entonces es una situación compleja porque el país está detenido y no podemos seguir con esto. Nosotros estamos anuentes a colaborar, grandes retos, grandes esperanzas. Tengo una buena noticia, la buena noticia es que en la feria pues se nos dijo el viceministro del MIBIOT que están muy prontos a presentar las reformas al proyecto de ley de interés preferencial, entonces ojalá que ¿Y está incluido ese segmento? Por supuesto, que es el segmento más importante, claro, que llegue pronto. El necesitado. Tenemos que aprender a caminar y a mascar chicle a la vez. Muchísimas gracias.